Buenas tardes a todos y a todas. Este es nuestro último encuentro videograbado. Lo que vamos a hacer en esta última unidad es abordar lo que se pueden hacer con imágenes. ¿Qué cosas se pueden hacer con imágenes? Y particularmente, ¿cuál es la dimensión retórica de estas imágenes que aparecen en el cine y en los videojuegos en relación con la literatura? Cuando hablamos de una dimensión retórica de las imágenes, nos preguntamos acerca de qué hacen las imágenes o cómo operan para persuadir, para convencernos, a qué imágenes se apela en el cine, en el videojuego, o qué formas de retórica se activan para convencernos. También para entender el modo en el que, por ejemplo, los videojuegos desarrollan procesos persuasivos, debemos comprender lo que he puesto ahí en el programa como elemento, que es lo que se llama la retórica procedural, es decir, un modo de retórica que convence a partir de procedimientos informáticos específicos, como es el del videojuego. En esta noción procedural, lo que trato de captar o lo que trato de expresar es el modo en el que un autor, Jan Bogost, lo que hace es tratar de mostrar cómo los videojuegos no solamente apelan al discurso racional o a las imágenes o incluso a la secuencia narrativa a la que nos tenía acostumbrado el cine, sino que utiliza también el margen de actuación y la interactividad no solamente para convencernos acerca de cierto modelo de mundo, sino también para hacernos hacer cosas en ese modelo de mundo. Ese tipo de persuasión es un tipo que hace falta explorar y por eso lo he colocado como tema en esta última unidad. También es preciso comprender de qué modo se utilizan o qué papel juegan las emociones en este tipo de textos. Cómo estos lenguajes culturales, como pueden ser el del cine y el videojuego, apelan en cierto modo a políticas culturales de las emociones. Para eso están el texto de Sara Ahmed y también el texto de Yuri Lotman acerca de la Casa de Brujas, para mostrar cómo la utilización del miedo y cómo el efecto que tiene el miedo a la hora de pensar a los grupos sociales y a los modelos de mundo que elaboran es un elemento a tener en cuenta, un elemento interesante en cualquier análisis. Por último, la unidad termina con una propuesta para pensar algunos videojuegos que, si bien trabajan el tema de la guerra, que es el eje que estructura esta última unidad, lo hacen desde una perspectiva crítica. Como hemos hecho en otras unidades anteriores, lo que vamos a hacer es mostrar no solamente videojuegos comerciales o videojuegos que se podrían ubicar o alinear dentro de cierta línea de funcionamiento comercial del videojuego, sino también videojuegos no comerciales de grupos independientes que lo que hacen es explorar las posibilidades de decir otra cosa incluso dentro del género bélico. Ese es un poco el mapa del recorrido de esta unidad, que lo que pretende es mostrar cómo se pueden hacer cosas con imágenes y cómo los videojuegos y las películas, el cine y los videojuegos, esos lenguajes culturales, nos convencen para pensar y hacer ciertas cosas. El texto de Roger Bartra, que está disponible en bibliografía, lo que pretende es trazar cierto marco general de discusión acerca del estado presente y el modo en el que a partir de cierto momento en particular de nuestra historia contemporánea se comienzan a operar ciertos cambios en los modos de construcción simbólica e imaginaria de los discursos políticos. Lo que hace Bartra es proponer la hipótesis de que de un tiempo a esta parte se ha configurado cierta red imaginaria del terror político y que esa red imaginaria se ha configurado con elementos que provienen de ciertas capas de la memoria cultural
que recuperan elementos arcaicos en algunos casos, que son elementos que han permanecido en esos sectores o en esa periferia de de la memoria de la cultura. Y ese recurrir a viejos tópicos de la cultura o a viejos elementos del temor y el terror se da específicamente porque a partir de cierto momento, 1989, con la caída del muro de Berlín, lo que ocurre es la desaparición del otro terrorífico o el otro antagonista que venía sosteniendo una relación bipolar hasta ese momento. Es decir, si el fantasma del comunismo, si ese otro bloque configuraba como en cierto modo cierta estabilidad imaginaria del mundo como lo conocíamos hasta 1989, en donde teníamos dos bandos diferenciados, la caída del muro de Berlín lo que ocasiona es la desaparición de ese otro definido y la necesidad de las culturas, de las sociedades, de construir un nuevo otro, alguien a quien endilgarle o hacia quien apuntar la mirada de la diferencia. Y en ese sentido lo que señala Bartra como hipótesis de su artículo es cómo la argumentación política de las sociedades democráticas contemporáneas lo que hacen es construir la imagen de un nuevo otro a partir de la recuperación de elementos que estaban en capas arcaicas de la cultura, en viejos estereotipos que son traídos pero a un nivel racional, y esa es la novedad de estas nuevas utilizaciones de esos elementos. Si bien podían estar presentes en la cultura, lo novedoso es cómo se articulan racionalmente, cómo se colocan en cadenas narrativas de índole racional política para fundamentar, por ejemplo, políticas de Estado, para fundamentar ataques a ciertas naciones, para fundamentar medidas de control interno o medidas de política interior en función de estos elementos. Un excelente caso para entender esto de lo que está planteando Bartra es pensar el caso del terrorismo y cómo algunas imágenes míticas de la nación amenazada, del otro que amenaza con su presencia la disolución de una nación o el exterminio del modo de ser de una nación, son viejos tópicos que aparecen en el discurso político, que son reactualizados pero no a nivel de sentido común, sino que aparecen en la superficie de los discursos políticos y son presentados como política de Estado en muchas oportunidades. Se declara explícitamente la guerra al terrorismo como una especie de guerra a un sujeto presente en cualquier lugar, un sujeto que amenaza desde cualquier sitio, que no tiene rostro y que es en cierto modo invencible, porque una vez que se ha vencido a su cabecilla puede aparecer otro. Entonces, ante esta articulación política de estos elementos imaginarios, lo que se logra es fundamentar no solamente una política exterior de la continuidad de la guerra, sino también puertas adentro de las naciones, mantener estrictos sistemas de vigilancia interna y sostener un discurso de la cohesión interna en contra del enemigo exterior. Estos elementos que aporta Bartra en su artículo nos tienen que servir para leer críticamente los ejemplos del cine y del videojuego que podamos abordar, porque lo que hacen es dibujar el mapa o el escenario en el cual estos textos circulan y nos muestran que la construcción de estas redes imaginarias del terror político apelan no solamente a las figuras de la argumentación política, sino también que se sostienen en múltiples textos y lenguajes. Para construir a ese nuevo enemigo, por ejemplo el terrorista, esta nueva discursividad política apela no solamente al discurso racional, sino también a los textos del cine, a los textos del habla cotidiana, a los textos de la política exterior, a los textos de la historia, para construir todo un escenario con elementos imaginarios recurrentes que se sostienen y se fortalecen unos a otros.
Además de la cuestión imaginaria y político-imaginaria que debiéramos tener en cuenta con el texto de Bartra, el texto de Sara Ahmed está colocado en bibliografía para hacernos reflexionar acerca del uso político de las emociones y el modo en el que las emociones se articulan en el marco de políticas culturales de la memoria. Cómo se puede utilizar el miedo, por ejemplo, en el capítulo que ustedes tienen en bibliografía, para generar ciertas acciones o ciertos modos de estar en el mundo. Lo primero que podríamos señalar con respecto al texto de Ahmed es que rompe con una primera intuición que podríamos tener con respecto al miedo. Uno podría pensar, o uno piensa usualmente, que el miedo es una especie de emoción interna, que es un sentimiento íntimo, personal, que sale o que va de adentro hacia afuera. Es algo en cierto modo incomunicable, pero es algo que procede de nuestro interior. Lo que hace Ahmed es dar vuelta a ese argumento para mostrar en realidad que el miedo es más bien una forma de relación, una forma de vinculación, un entre dos elementos, y lo que hace el miedo es construir ese modo de vinculación o ese contacto entre dos elementos que arrastran consigo una memoria cultural, y lo que hacen en ese momento de encuentro es activar esos estereotipos culturales para asignárselos al otro. Claro que esa relación es asimétrica porque hay uno de los elementos, en general la parte fuerte, que atribuye al otro ciertos estereotipos y tiene poder para atribuírselos. Lo que sucede en ese momento es que una de las dos partes o uno de esos cuerpos que se encuentran, de esos textos, podríamos decir en términos lotmanianos, pega en el cuerpo del otro, pega atributos a ese otro texto, y porque tiene el poder y porque tiene la legitimidad concedida o reconocida para pegar esos atributos en el cuerpo del otro. Y el otro asume como propios esos atributos. De pronto se encuentra o se reconoce a sí mismo como digno de ser un objeto de miedo. Es decir, que el miedo es una relación social que se construye por esta relación variable, dinámica, variable históricamente, por eso decimos variable, dinámica porque depende del modo en el que se relacionan estas dos partes y también depende de la memoria de atributos que arrastra esa relación. La atribución de la parte del miedo o de los atributos del miedo tiene que ver entonces con el modo en el que las sociedades organizan las economías de los afectos, administran los afectos para que ciertos cuerpos peguen a otros ciertos atributos. Hay un funcionamiento social del miedo y por lo tanto cuando nosotros tememos, según la perspectiva de Ahmed, no es un sentimiento que emerge de nuestro interior, sino que lo que hacemos es actualizar una vez más el modo en que nuestra sociedad nos enseña o ha hecho toda una pedagogía acerca de cuáles son los cuerpos a los que tenemos que temer y de qué modo les tenemos que temer. El texto de Ahmed es interesante para recorrer porque separa en su argumentación tres campos de interés que sería bueno remarcar. Los señalo para que los tengan en cuenta a la hora de hacer la lectura o la relectura de esa bibliografía. Por una parte, la cuestión de cómo se relaciona miedo y objeto de miedo. Por otra parte, cómo se relaciona el miedo y los cuerpos y cómo esa relación entre cuerpo y miedo termina justificando o termina dando forma a cierta configuración del espacio. Y por último, cómo el miedo puede desempeñar un papel político en cuanto a la conservación del poder, cómo puede ser utilizado por el poder para conservarse en posición dominante. Con respecto al primer punto, la relación entre miedo y objeto de miedo, es interesante que
Nuevamente aquí Ahmed lo que hace es romper lo intuitivo y pensar que no tememos solamente a que el objeto de miedo nos agreda, nos fagocite o nos haga desaparecer, sino que también tememos fundamentalmente a que el objeto de miedo pase de largo, que el objeto de miedo se mantenga como una amenaza. Tememos entonces no solamente a que el objeto de miedo se dirija hacia nosotros, sino también que seamos inadvertidos para él y que permanezca la amenaza constante de que vivamos en un espacio de hostilidad. Es decir, el objeto de miedo amenaza no solamente porque nos puede agredir directamente, sino también porque es una amenaza constante, porque es una presencia de amenaza constante. Eso es lo que en cierto modo califica al objeto de miedo como peligroso y también lo que lo diferencia de la sensación de angustia. Nos angustiamos cuando tenemos la sensación o sentimos, diríamos ahora desde Ahmed, cuando hemos construido ese modo de estar en el mundo como un modo de estar ante un mal incierto, ante algo que no podemos identificar con certeza qué es, pero que nos inquieta. A diferencia de esa situación de angustia en donde nosotros no reconocemos cuál es el objeto de miedo, el miedo lo que hace es hacer visible ese objeto que puede agredirnos y también hacer visible que ha pasado de largo. A diferencia de la angustia, el miedo es reconocible como tal, el miedo tiene en cierto modo, aunque sea difuso, un rostro, un actor o una entidad a la que podemos asignar ese miedo. La segunda cuestión es bien interesante, sobre todo si lo pensamos en casos concretos. Es esta cuestión de cómo el miedo organiza los cuerpos en el espacio. Con esto quiere decir Ahmed que siempre hay una lógica de distribución asimétrica del poder en el espacio y sobre todo de libertad de movilidad o de circulación en el espacio cuando hablamos acerca del miedo. El miedo provoca que el cuerpo se encoja, que el cuerpo se recoja, que el cuerpo entre en una especie de encerramiento, que eso es lo que provoca la sensación de miedo. Es lo que estamos, por ejemplo, atravesando en esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio. La sensación de que quedándonos, encerrándonos en el espacio de nuestra casa y de nuestra familia, eso nos protege de la amenaza exterior, que es la amenaza del virus y también la amenaza de la muerte. En ese sentido, el encerramiento de un cuerpo tiene que ser leído como en correlación o en contrapartida a la expansión de otro cuerpo, que es el cuerpo del objeto de miedo, que es el cuerpo amenazante. Es decir, cuando se plantea una relación de miedo, siempre se plantea también una desigual distribución de los cuerpos en el espacio. El cuerpo que teme, se encierra y se encoge, ocupa menos espacio social, y el cuerpo temido, el cuerpo que amenaza, se expande en ese espacio social y ocupa todos los espacios o los intersticios. Por eso se vuelve amenazante. Esto se puede ver claramente cuando naturalizamos la lógica, por ejemplo, de que hay ciertos horarios en que ciertos cuerpos no pueden circular por la ciudad, por ejemplo, el cuerpo femenino, o cuando naturalizamos la idea de que hay ciertas zonas de la ciudad que no deben ser visitadas por ciertos cuerpos, por ejemplo, el cuerpo femenino o el cuerpo de los niños. Es decir, fíjense cómo socialmente construimos al espacio también en función de qué cuerpos detectamos se han expandido y cuáles deben permanecer recogidos, encerrados, resguardados. El cuerpo de la mujer, por ejemplo, no puede salir de noche, si sale tiene que ir acompañada, y cuando se queda en casa, si tiene a un hombre junto, es decir, un cuerpo masculino que protege a ese cuerpo femenino de otro cuerpo masculino amenazante exterior expandido. Fíjense entonces cómo se da esta distribución de cuerpos encogidos y cuerpos expandidos y cómo el miedo lo que provoca es una desigual distribución de los cuerpos en el espacio. Sobre este punto quiere llamar la atención Ahmed en esa argumentación que van a encontrar en el artículo.
Y la tercera cuestión de su artículo atiende a lo que señalábamos con Roger Bartra recién, que es la cuestión de cómo el uso del miedo puede provocar o puede ser utilizado políticamente para conservar el poder. Manipulando el miedo, ubicándolo en cadenas narrativas, ubicándolo en una argumentación política que construya una narrativa del miedo, se puede lograr conservar, por ejemplo, los privilegios, conservar el lugar paternalista muchas veces de protección en contra de la amenaza exterior. Un muy buen ejemplo es el caso del terrorismo y cómo ciertos estados han construido la conservación o incluso la legitimidad de medidas altamente cuestionables desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista ético, a partir de esta necesidad de excepción y urgencia que plantea la protección del cuerpo social frente a la amenaza del terrorismo. Es decir, cómo el miedo lo que hace es justificar cualquier medida y cualquier circunstancia, porque en definitiva son medidas que tienen que ser tomadas urgentemente en pro o en defensa del cuerpo social. Claro que en este último punto, del punto del terrorismo, el texto de Hamet dialoga muy bien con el texto de Yuri Lotman acerca de la casa de brujas. Ese texto es un texto muy interesante que está puesto allí no solamente por su pertenencia a la semiótica de la cultura, sino también porque es un texto de la semiótica cultural que dialoga con textos de la historia. En este texto lo que Lotman se pregunta es cómo captar aquello que no queda explícito en los documentos históricos. El historiador accede a los documentos y considera que lo que está expresado allí tiene valor fáctico. Lo que plantea Lotman es una semiótica complementaria a esa mirada del documento histórico que atienda a cuáles son los rasgos semióticos que construye el conjunto de esos documentos y cómo esos textos culturales en realidad tienen que ser leídos a partir del sistema cultural complejo que los dota de sentido. Nuevamente volvemos a esta idea de que es la semiosfera la que dota de sentido a los textos y no al revés, no los textos los que por mera sumatoria conforman la semiosfera. Es interesante el caso del miedo, dice Lotman, porque entendiendo el miedo uno entiende al nosotros que teme. Y esta hipótesis es muy aplicable a nuestro presente porque entonces, volviendo a esta idea de que el objeto de miedo o aquello que es temido es una construcción social, producto de ciertos códigos semióticos o de cierto trabajo semiótico de las sociedades que codifican de cierto modo a aquello que temen, leyendo los miedos de una sociedad nosotros podemos entender cómo se autopercibe, cómo se modeliza a sí misma esa sociedad y sobre todo cómo modeliza los tiempos en donde no teme. Los tiempos de crisis lo que permiten comprender es qué considera una sociedad normal, qué considera una sociedad como no crisis, en función de lo que defiende en momentos en donde se ve o se cree amenazada. El ejemplo de la casa de brujas que ocurrió en la Europa occidental del siglo XVI y XVII es entonces un muy buen ejemplo histórico para pensar cuáles son los elementos que suelen aparecer cuando una sociedad teme. Claro que este estudio de Lotman podríamos trasladarlo, ponerlo a prueba para leer nuestro miedo actual al terrorismo o a otras amenazas. En general, los rasgos que tienen en común esos movimientos de miedo que generan, por ejemplo, en el siglo XVI y XVII los movimientos de caza de brujas, de quema de personas, en procura de volver a una estabilidad y eliminar esos elementos a los que se temen, los elementos en común o los elementos que suelen aparecer en esos relatos de miedo que justifican la caza de brujas suelen ser: primero, siempre hay una minoría.
Siempre hay un grupo que es débil, que es el menos defendido, el que sufre por lo general mayores agravios, y ese grupo que es minúsculo, que es menor, se eleva en cierto momento a la posición de ser un enemigo, un grupo que tiene que ser eliminado. Lo que se ve allí es que la masa que acusa, el acusador en cierto modo, suele no pertenecer a ese grupo minoritario, sino que pertenece a un grupo medio masivo, a un grupo general, sin rasgos particulares, cuyas cualidades no se pueden notar ni por su falencia ni por su exceso. En ese sentido pertenece a los grupos medios, no medios en el sentido de clase, sino medios en el sentido de que no tiene atributos que lo coloquen en una posición de extrema, de ser un grupo llamativo. Suelen ser grupos que tienen, los grupos perseguidos, quiero decir, suelen ser grupos que tienen cualidades o en ausencia o en exceso. Y en ese sentido, a las hogueras iban tanto los que eran deformes físicamente como los muy bellos, o los personajes marginales, quizás por su género o por su clase social o por su condición económica, pero también los muy ricos, los que sobresalían de la media por ser demasiado ricos. Es decir, lo que está subrayando Lotman con esto es mostrarnos cómo la condición o una de las condiciones que aparecen recurrentemente en estos grupos que son temidos es la de pertenecer a una minoría de algún tipo. El otro rasgo que aparece es la existencia de un complot, una conspiración unánime, un acuerdo implícito en este grupo que justifica su eliminación. Claro que aquí entra a jugar la cuestión de cómo se puede probar ese complot. Por lo general, los movimientos de persecución y de exterminio de estas minorías no necesita pruebas de culpabilidad, o mejor dicho, las obtiene mediante la tortura. La tortura es un camino para confirmar la acusación. Estar acusado implica que ya se es culpable. Si uno traslada esta cuestión a momentos oscuros de nuestra historia nacional, como por ejemplo la última dictadura militar, y piensa en las políticas del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada de personas, la tortura en centros clandestinos, el robo de bebés, y otras, todo lo que las medidas de tortura que conocemos por los informes de derechos humanos, uno comprende el modo en el que esta herramienta de la tortura como mera confirmación de la culpabilidad es el mecanismo típico que anula cualquier posibilidad de defensa de estas minorías o de estos individuos marcados por algún rasgo, y cómo aparece también esta línea directa o este signo de igualdad entre acusación y culpabilidad. Por lo general, entonces el rasgo que aparece ante este objeto de miedo es que si es acusado es culpable. Y también la idea de la reversibilidad. Cualquiera es factible de ser acusado. Todos están bajo sospecha, incluso los acusadores. Si uno analiza, por ejemplo, los movimientos de caza de brujas del siglo XVI y XVII, descubre varios casos en donde quienes fueron en algún momento acusadores e incluso inquisidores pueden también terminar siendo quemados, porque nadie está exento de esta mirada normalizadora que impone, lo podríamos decir en términos de Lotman, una gramática igualadora para todos, y todo aquello que sobresalga por marginal o por exceso de esa media común llama la atención y es susceptible de sospecha. El último elemento que señala Lotman como general o como recurrente en estas situaciones de caza de brujas es el elemento de que siempre se endilgan a estos grupos asesinatos o delitos sexuales. Es decir, fíjense, acciones que lesionan al grupo social. Es una constante mostrar
literal o metafóricamente de qué modo estas minorías complotadas agreden o amenazan de muerte al grupo social o amenazan de muerte a alguno de sus miembros. Los delitos sexuales como el incesto, como la agresión sexual hacia los niños, como cualquier depravación sexual o cualquier lectura de lo que podría ser como cierta deformación moral, es utilizada como elemento para juzgar a estos grupos y mostrarlos como necesariamente eliminados, es decir, para justificar su eliminación bajo esa acusación de ser grupos que cometen daño al grupo social. Lo que busca el diálogo de estos dos textos, el de Hamed y el de Lotman, es mostrar de qué modo la dimensión emotiva funciona en las sociedades y de qué modo estas emociones aparecen no solamente en el quehacer social y político de las sociedades, sino también cómo pueden funcionar para interpretar el modo en que funcionan los grupos y aportar elementos para poder leerlos. Volvemos a esta hipótesis que decíamos al inicio. A veces son los momentos de crisis o los momentos sentidos como terroríficos aquellos que nos permiten leer por contraposición o en su negativo lo que una sociedad considera normal o considera deseable. Si bien hemos señalado con Roger Bartra que es a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, que las sociedades contemporáneas empiezan a construir su discurso político bipolar o antagónico, echando mano de algunos elementos simbólicos que tienen que volver a reconstruir esa imagen de un otro antagonista, porque la imagen del otro comunista se ha desmoronado. Esto es algo que podemos leer en el cine anterior a 1989. Uno podría leer la oposición de bandos de un modo antagónico muy marcado. Uno podría entender el modo en el que el cine bélico participa del sistema antagónico que describe Bartra anterior a esa fecha. Es decir, fíjense cómo un lenguaje cultural como el cine, pero también la literatura y ciertos videojuegos anteriores a 2001 vuelven continuamente acerca de este sistema binario antagónico de oponer Occidente contra capitalismo contra comunismo, Occidente contra el bloque comunista. Es decir, cómo desde estos lenguajes culturales complejos se refuerza ese antagonismo, se vuelve y se machaca una y otra vez acerca de esa visión con un otro irreconciliable, con un otro que tiene un sistema de gobierno e ideológico diametralmente opuesto. Y no digo que así lo sea, digo que es construido de ese modo. No hay posibilidad de diálogo entre esos dos bloques porque la relación es presentada como irreconciliable entre ellos dos. La situación de Guerra Fría, la situación de esa guerra no declarada que se desarrolla en múltiples ámbitos, en el ámbito diplomático, en el ámbito económico, en el ámbito político y en algunos lugares en el ámbito bélico también, tiene que ser pensada entonces como el marco general de modelización del mundo que operó hasta cierto punto. Allí es donde Bartra señala esa especie de bisagra cultural y a partir de allí se comienza a generar la necesidad de elaborar una nueva lógica opositiva que le permita a los estados seguir construyendo consenso interno.
Un punto interesante para marcar es 2001 y la declaración de guerra al terrorismo que realiza Estados Unidos tras los atentados de las Torres Gemelas. Y es un punto nodal porque si bien antes hubo ataques terroristas en la historia de la cultura humana, es a partir de ese momento que un Estado lo convierte en política de Estado, en política de eliminar a un enemigo difuso, ubicuo, que puede estar en cualquier lugar del planeta, y arrogarse sobre todo el papel de ser el policía planetario que tiene que ir a buscar a los terroristas, estén donde estén, en cualquier lugar del globo, para hacer justicia. Fíjense cómo esa lógica, en cierto modo, naturaliza la supremacía militar, política, diplomática, económica de Estados Unidos y el bloque de la OTAN, de este grupo de potencias occidentales, para tener una práctica total dominancia en todos los ámbitos y en todo el planeta. Es decir, cómo modelizó en cierta manera nuestra visión del mundo la idea de que Estados Unidos tenía poder absoluto para intervenir en cualquier ámbito en pro de eliminar a este enemigo que no solamente amenaza a Estados Unidos, sino que amenaza a la civilización occidental. Es decir, el modo en el que se construye esta guerra al terror que declara Bush en contra del terrorismo es un modo semióticamente muy interesante porque se apoya sobre elementos simbólicos y da forma, incluso de manera difusa, a ese antagonista del cual habla Bartra en estas configuraciones de redes imaginarias del terror político. Es ese otro que irreconciliable, al que hay que temer, que aparece en el escenario político y que se convierte en el blanco, en el destinatario de todas las acciones de los estados occidentales contemporáneos. El texto de Caldwell y Lenoir que he dejado en bibliografía, lo que hace es especificar esa situación particular que podríamos leer a partir del 2001. Y lo que hace ese texto también es vincular esa situación que no es solamente discursiva y no es momentánea del 2001, sino mostrar la manera en la que todo un cambio en el modo de pensar la guerra y en el modo de pensar la estrategia política y el modo de organizar los ejércitos y la industria armamentística estadounidense cobran visibilidad en el 2001. Pueden ser enunciadas, pueden ser declaradas, pero que en realidad se trata de una naturalización de un modo de mirar la realidad y de un modo de mirar el presente que ya había sido expresado desde hace algún tiempo, o por lo menos venía siendo así pensado. Esta New American Way of War, esta nueva forma americana de hacer la guerra, que es una ironía acerca de el nuevo modo de vida americano, como se decía desde mediados del siglo XX, acerca de estas bondades del capitalismo y la democracia capitalista liberal estadounidense, lo que hace es mostrar esta nueva forma estadounidense de hacer la guerra, el modo en el que se han compaginado tanto lo político como lo económico, como lo industrial y como lo diplomático para configurar una nueva visión acerca de la realidad y acerca del mundo. Según esta nueva visión, no hay limitaciones para la ley, no hay limitaciones geográficas ni políticas para esta necesidad urgente y necesaria de eliminar al otro terrorista. Y también muestra el texto de Caldwell y Lenoir cómo en el caso estadounidense la industria militar no puede ser pensada independientemente de la industria del entretenimiento. Cómo el cine y el videojuego
participan, muchas veces son subvencionados por el Departamento de Defensa o por el Pentágono para producir contenidos. No solamente contenidos que refuercen estas modelizaciones de mundo, sino también contenidos que sirvan como vías de reclutamiento de personas con cierta visión de mundo. Está el caso de, por ejemplo, America's Army, que se menciona en el artículo, un videojuego en donde se proponía cierta experiencia de juego, y para aquellos que la aceptaban o que les iba muy bien en ese juego, la posibilidad de ser contactados por el Departamento de Defensa para reclutarlos. Es decir, fíjense cómo se logra esta especie de compaginación o de puesta en coherencia de nuevas formas de entender lo militar en solidaridad o en contacto con otras formas del entretenimiento y otros textos culturales. Otro punto interesante que se destaca y que es también importante para leer videojuegos contemporáneos, sobre todo del 2001 a esta parte, es el modo en el que se cambia el modelo del ejército regular o el ejército de muchos soldados por pequeños grupos de élite de 3 miembros o de un grupo muy pequeño, altamente calificados y sobre todo, y subrayo este punto, con la asistencia de elementos técnicos, elementos satelitales, elementos de tecnología de la información aplicadas al campo de batalla. Esta cuestión es fundamental para ver los ejemplos que vamos a ver de algunos videojuegos en donde se puede ver perfectamente cómo, por ejemplo, en Call of Duty Modern Warfare 4, cómo esta visión acerca de un campo de batalla ampliado que echa mano o que utiliza recursos tecnológicos de la información, de la comunicación, de la visión global del campo de batalla con pequeñas unidades de asalto en tierra que son articuladas con toda esta información, aparecen en el videojuego. No solamente como una descripción de lo que está pasando, sino también como una modelización de lo que debería pasar en el campo de batalla. Veamos el ejemplo, por ejemplo, de Call of Duty. ¡Lo necesito aquí detrás! ¡Búscame en ese callejón! ¡Fuiste a fondo! Tráiganlo para interrogarlo. Le sacaremos todo lo que sepa sobre el Magarón. ¡Drac! ¡Tenemos a Bolt! ¡Vamos hacia ahí! Recibido. Raptor 4 preparado. ¡Nuestro vehículo! ¡Vamos a por Bolt! ¡Deprisa, deprisa! ¡Tiene las manos encima! ¡Cerdo! ¡Telecoche! ¡Vamos, vamos, rápido! Aquí Raptor
objetivo válido, pero guarden las distancias. Recibido, Metal 01, los tenemos. Tripulación, luz verde para atacar a cualquier enemigo que avisten. Dispare solo al sur del humo rojo. ¡Disparo efectuado! ¡Siga disparando! Buen tiro. Recalibre ángulo de barrido de vacío. Ajuste elevación. Fantástico. Blanco reiniciado. ¡Disparo efectuado! Warhammer, blancos destruidos. Gracias por la ayuda. Alto y claro, Metal 01. Overlord, Metal 01 está a salvo. Permiso para bombardear zona objetivo de oeste a este. Repito, de oeste a este. Recibido. De oeste a este. Link 6 tiene permiso para bombardear el objetivo 5001. Tripulación, no disparen al sur. Tenemos pájaros aliados en el espacio aéreo. Fantástico. Bien, bien esa señal. Disfruten de los fuegos artificiales. Metal 01, tropas enemigas en su dirección. Recomiendo que mantenga la posición hasta que pasemos cambio. Recibido. Adelante. Permiso para atacar a esos tíos. Tenemos humo en los objetivos. Tienen vía libre, Warhammer. Bien, se retiran. Vamos, avancen. ¡Disparo efectuado! Neutralizando blancos, Metal 01. Está muy cerca, repito, está muy cerca. Hay un vendedor avanzando calle abajo frente a ustedes. ¡Cañón listo! ¡Enemigos por el flanco! Buen trabajo, Warhammer. Vamos a seguir. Sí, impactos directos. Metal 01, atacaremos a los blancos que tienen delante. Mantengan la posición. Dos pájaros enemigos en el centro de la intersección. Tripulación, no podemos disparar contra los edificios. Sí, impactos directos. Metal 01, parece que ya pueden continuar su camino. Vamos a desviarnos a la izquierda. ¡Cambio! Warhammer, nos disparan con RPG desde el edificio que tenemos delante. ¡Solicito apoyo! Recibido. Podemos ver las estelas de humo del RPG al noroeste. Overlord, vemos disparos de RPG y armas cortas desde el edificio de la esquina noroeste. Permiso para atacar. Recibido. A la espera. Afirmativo, Warhammer. Permiso para disparar contra edificios con tropas enemigas. Edificio despejado. Gracias por la ayuda. Vamos a atajar por el hotel del otro lado de la calle. ¡Se acerca hormiga a las 10! Misil enemigo. ¡Mierda! ¡No lo tengo! ¡Cuidado! Chester 2-5, rompemos formación para darle caza. ¡No lo pierda! Velocidad de vuelo 300, fijando misiles. ¡Warhammer! ¡El Lantir capta numerosas señales! ¡Tenemos que retirarnos! Recibido, 6-2. Nos están disparando desde Metal 01. el edificio que hay al otro lado del patio. ¡Lancen los proyectiles! Metal 01, estamos recibiendo demasiados disparos. Tardaremos unos minutos en dar vuelta. Vale, a ver qué tenemos. Aquí está la verdadera pelea. ¡Avancemos! ¡Acelerados! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos están acribillando! ¡Elimine esa ametralladora! Bien, sigamos. ¡Elimine la ametralladora para que avancemos! Lo que quiero mostrar con este ejemplo es el modo en el que algunos videojuegos post 2001 lo que hacen no solamente es describir el mundo, sino modelizarlo, premediar. Van a encontrar ustedes el concepto que utilizan Caldwell y Lenoir, en el sentido en que estos videojuegos no solamente se encargan de ser realistas, sino de generar las condiciones para que ese realismo suceda. Es decir, mostrar la conveniencia, mostrar la eficiencia de esos modelos, hacerlos tan cotidianos que al momento de pedir presupuesto, al momento de convencer o cerrar acuerdos con compañías y corporaciones o con grupos privados que hagan la guerra, mostrar que estos son los modos adecuados para llevar la guerra
de un modo eficiente, económico y altamente productivo. El gran aprendizaje, podríamos pensar, de la Guerra del Golfo, que no en vano fue conocida como Nintendo War, por las cámaras que tenían los misiles en las narices de los misiles y que permitían a cualquier televidente del planeta ver cómo eran destruidos los objetivos con una precisión quirúrgica por esa cámara que iba colocada en los misiles. Ese modo de encarar la guerra, el modo espectacular, pero también altamente tecnológico, con una eficiencia que no podía aportar el personal del campo de batalla, sino que solamente puede aportar la tecnología satelital o la tecnología de análisis con computadoras especialmente dedicadas a los cálculos de balística y etcétera. Ese modo de hacer la guerra, que es prolijo, eficiente, asistido por inteligencia artificial y que tiene, sobre todo, subrayo esto, muy pocas bajas para el bando que ataca, fue propuesto desde esa imagen espectacular de la Guerra del Golfo, pero también desde las imágenes espectaculares que aporta los videojuegos y los efectos de animación y los efectos especiales de las películas. Ese mundo de la guerra, con esa eficiencia, con esa precisión quirúrgica, es el que fue convenciéndonos acerca de esta New American Way of War, de este nuevo modo de hacer la guerra, como un modo no solamente políticamente intencionado, sino también casi necesario y hasta humanitario. Londres. Y nos vamos a... Sara, dile a papi a dónde vamos. Vamos al Big Ben. Eso es, Big Ben. Ahí está, cariño. Justo ahí. Cielo, ¿lo estás grabando? Vamos, acércate. Papi, mírate aquí. Papi, mírame. Hoy estás súper despierta. Sara, no te alejes. ¡Pájaros! ¡Mira, mami! ¡Pájaros! Así es tu hija. Eso lo ha sacado de ti. A las 6:22 horario de Greenwich, se han lanzado diversos ataques químicos por toda Europa contra... Downing Street está en la zona contaminada. ¡Cambio! Calificado como el acto más terrible de la historia. Aquí cuartel del GIGN. ¡Nos están masacrando! ¡Estoy expuesto! Aquí Ramstein, nos están atacando. Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación. Nada de gas. Nos están atacando fuerzas terrestres rusas. Repita, Ramstein. ¿Qué fuerzas rusas? ¡Todo el ejército ruso! ¡Solicito apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos elíseos. Esto no ha sido terrorismo. Pretendían inutilizar nuestras defensas contra su invasión. Debemos golpearlos con todo lo que tenemos. Hemos perdido el contacto con la delegación de Hamburgo. Metal 01, aquí Overlord Jefe. Va a ser redirigido a Hamburgo. Tenemos un rescate de máximo nivel. ¿Quién es? El vicepresidente. Digo humanitario y refiero a estas imágenes que veíamos recién de algunos videojuegos en donde se apela nuevamente a lo emocional, a lo emotivo. Fíjense cómo vuelven a aparecer aquí las emociones del miedo, las emociones que activan resortes en el espectador, en este caso en quien juega, para provocar esta especie de compromiso ético con uno de los bandos. Es llamativo que la mayoría de los juegos a los que tenemos acceso, por lo menos en nuestro país, tienen que ver con juegos ubicados ideológicamente en uno de los bandos, en el bando de la OTAN,
Normalmente en los juegos bélicos del mainstream o los juegos bélicos comerciales, y también en el cine comercial y en el cine de guerra, lo que se hace es colocar al espectador en situación de cercanía ética o de cercanía emocional con el bando occidental, con el bando aquel que construye esta mirada o esta visión acerca de la guerra. Las películas o los videojuegos o los textos que dislocan esa visión y buscan colocar al espectador en otra perspectiva son películas marginales, son películas periféricas, son películas que van en contra de las gramáticas dominantes en este campo. Es decir, que si tenemos un grupo de textos nucleares que lo que intentan hacer con imágenes es convencernos acerca de cierta imagen de la guerra deseable, quirúrgica, humanitaria, sin bajas, hay todo otro grupo de textos que lo que intenta es mostrarnos todas las falacias, las paradojas, lo que este discurso de la guerra no dice, o, por ejemplo, quienes quedan atrapados en ese fuego cruzado de la guerra de los bandos. Y también que incluso cuando se dice quirúrgica, la guerra que vemos en la pantalla de la televisión es tan solo el producto de la edición televisiva. Todo esto ha sido cortado, editado, controlado, para que veamos aquellos aspectos que le interesa modelizar a cierto grupo. Veamos, por ejemplo, un caso de un videojuego que intenta dar vuelta esta lógica de los bandos. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. A kiedy przyjdzie także po mnie, I lived through hell with these people. We were a group. We would do anything to stay alive. By mi zabełtać I will never forget those days. Things you see in war to będę ja stay with you I gotowy. forever. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać w ręki w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przede mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze. Muchas de estas cuestiones acerca del análisis de videojuegos de la guerra, tanto comerciales como aquellos críticos, pueden encontrarlos en el texto de bibliografía que se titula Jugar a la guerra. Es un texto en donde, aplicando algunas nociones
de la semiótica cultural y de la bibliografía que ustedes tienen en esta unidad, lo que yo hago es recorrer cuáles son los elementos retóricos fundamentales a partir de los cuales algunos videojuegos bélicos comerciales, sobre todo del mainstream o de esta gama de producción altamente consumida, podríamos aplicar también estas mismas cuestiones al cine bélico hollywoodense. Cómo aparecen ciertos elementos recurrentes que también tienen un impacto emotivo, como por ejemplo la idea de que siempre estamos en espacios vaciados de humanidad. No hay seres humanos en los espacios que recorren estos luchadores. Todo en esos espacios tiene que morir. Todo aquello que obstaculice el avance o que se cruce en la mira de los protagonistas está marcado como elemento antagonista. No hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de duda, no hay posibilidad de no disparo. Son galerías de tiro, digo yo en ese artículo. Son cotos de caza. Son como parques en donde lo que hacen estos protagonistas es probar la magnitud, la eficiencia, la alevosidad de sus armas. Pero no está puesto en duda, al menos en los textos, en muchos textos comerciales y masivos, la posibilidad de no disparar. También lo que aparece en estos textos, retóricamente hablando, es una sinécdo, que es la sustitución de la humanidad del protagonista por su arma, es hacer valer la parte por el todo. Y en ese sentido importa más el arma que portamos que la humanidad que la porta. Los juegos, sobre todo los de disparo en primera persona, como ustedes pueden ver en algunos ejemplos que se podrían citar, siempre muestran la presencia destacada, hiperbolizada del arma por sobre la propia personalidad, o los propios rasgos físicos o incluso los propios pensamientos o sensibilidad de quien porta el arma. Lo que importa en esos juegos es tener la mejor arma, es utilizarla bien, es apuntar. La verdadera protagonista de esos juegos es el arma, y por eso yo señalo allí que son juegos en donde se provoca este efecto retórico de sinécdoque, en donde importa más el arma que quien la porta. Y el último elemento que yo destaco a nivel retórico en estos juegos, y sobre todo, y podríamos pensar también en muchas películas de guerra hollywoodenses sobre todo, es la idea de una contradicción, una paradoja que lógicamente no puede sostenerse en un texto, y es la idea de que quienes participan en estos espacios nunca mueren. Quienes participan en estos espacios son ajenos al daño, no pueden ser heridos, siempre sobreviven. Eso que yo llamo el oxímoron del combatiente que no combate, es decir, la contradicción de aquel que está en una guerra y sin embargo no puede sufrir ningún daño en esa guerra, es algo que se presenta, aparece en estos textos, pero que también aparece fuera de estos textos. Aparece, y lo digo allí, en la política de ataque con drones. El dron, a nivel de filosofía de la guerra, pero también a nivel de tratados de política de la guerra, tratados jurídicos acerca de la guerra, plantea un problema enorme porque plantea una asimetría en el ataque. Un ataque que no puede ser respondido por la por la altitud a la que vuelan estos aviones no tripulados, precisamente porque no están tripulados y por lo tanto no hay daño, no hay contrapartida de daño, y por lo tanto se rompe la lógica de que una guerra es justa cuando los dos contrincantes pueden sufrir igual daño al ser alcanzados por sus armas, es decir, por cierta reciprocidad del daño. Cuando una de las partes ataca y el otro no puede defenderse, se dice que esa es una guerra que no transita por los canales de lo justo o de lo equitativo, y entonces para evitar la aniquilación de uno de los bandos, lo que se puede es declararse uno vencido o bien apelar a
los tribunales internacionales para que dirima la cuestión allí planteada. Es decir, como cultura hemos elaborado diferentes instrumentos para pensar la guerra, para regular la guerra, para regular el modo en el que nos matamos en la guerra, y realmente el dron plantea cuestiones paradójicas muy difíciles de resolver en términos filosóficos, en términos jurídicos y también en términos de lógica de guerra. Pero esta lógica del dron, es lo que estoy subrayando, del ataque con drones, aparece ya materializada, ya modelizada en los videojuegos, en el sentido en que quien juega videojuegos bélicos sabe que no muere nunca, que una vez que se muere se revive en la instancia inmediatamente anterior a que hayamos sido alcanzados por una bala, por ejemplo, que no hace falta curarnos, pues cualquier daño que recibamos pasado cierto lapso de segundos volvemos a tener plena salud. Es decir, una serie de paradojas de la guerra que obviamente hacen que el videojuego sea un juego y no la guerra, pero que reproducen, en cierto modo modelizan la misma experiencia que a la que estamos asistiendo con algunas tecnologías de la guerra en la actualidad, como por ejemplo la guerra con drones. Hay un muy buen ejemplo para pensar estas contradicciones que se plantean, y es el ejemplo de un News Gaming, un juego basado en situaciones actuales, que se llama Septiembre 12. Obviamente alude al día siguiente después de los atentados de las Torres Gemelas, y lo que hace este videojuego es ofrecer a quien juega, con un pequeño preámbulo o prólogo que les recomiendo que lean con atención, la posibilidad de disparar sobre un poblado en una ciudad o en un poblado que parece de Medio Oriente. Ustedes lo van a ver por los estereotipos de la caracterización. De todos modos, lo interesante de este ejemplo es la situación a la que nos somete. Si ustedes se fijan entonces en ese ejemplo, la única manera de impedir
que se multipliquen los terroristas es dejar de disparar. A través de este videojuego, por ejemplo, y de otros que podríamos mencionar, lo que se hace es utilizar la guerra para colocar a la guerra en plano de discusión. Utilizar la lógica de la guerra al terrorismo y sobre todo la lógica de la guerra teledirigida, la guerra con drones, la guerra con misiles, para discutir, para criticar, para pensar cuán efectivas son realmente estas medidas para eliminar a ese otro a la hora de pensar un mundo en paz. ¿Cómo se logra la paz multiplicando la guerra indefinidamente? ¿Qué se puede hacer en un mundo que convierte a la guerra en una práctica cotidiana? Quizás, como hace septiembre 12, lo que tenemos que hacer es dejar de disparar. Con estos textos y con este recorrido, lo que pretendo mostrar es el modo en el que determinados textos de la cultura, como son el cine y los videojuegos, y sobre todo a partir de cierto momento cultural, como es de 2001 a esta parte, desde la declaración de guerra al terrorismo, el modo en el que esos textos funcionan en avalancha. Hay muchos textos que reproducen la misma lógica, la validan, la solidifican, vuelven sobre los mismos argumentos de la guerra al terrorismo. Leer en ese sentido las declaraciones de George Bush acerca de la guerra al terror, cuando declara la guerra al terrorismo, y leer la narrativa que aparece en ciertas películas y ciertos videojuegos, implica casi una especie de continuidad entre un discurso y otro. Lo que quiero mostrar es cómo algunos textos, incluso codificados en otros lenguajes culturales, funcionan solidariamente con el discurso político o con el discurso bélico, porque de lo que se trata es de construir redes imaginarias que apelen a los mismos argumentos o a las mismas modelizaciones o representaciones del mundo. Ese es un elemento interesante para tener en cuenta y también considerar el modo en que los textos construyen a su auditorio, como diría Lotman. El modo en el que los textos, incluso si nosotros no sabemos nada acerca de la guerra, sus mecanismos, sus armas, las reglas de combate, etcétera, etcétera, estos textos, los del cine y los del videojuego, que van en la misma línea argumental que, por ejemplo, el discurso político de Bush, lo que hacen es hacernos recordar, ¿sí?, lo que ya sabíamos. Hay una contradicción en esa afirmación que está planteada en el texto de Lotman acerca del texto y la construcción del auditorio. Pero lo que quiero mostrar es cómo la estrategia modelizante de ciertos textos culturales consiste en establecer esta suerte de complicidad con el lector y en realidad mostrarle nueva información como si ya la hubiera conocido, conectarla con otros elementos, hacerlo tan cómplice de convencerlo de que esa información no es nueva, sino que siempre fue conocida y de lo que se trataba era de recordarla. Este efecto no es solamente persuasivo, racional, discursivo. Es, en el caso del cine y el videojuego, un efecto que se logra a partir de las imágenes, a partir de la incorporación de la música, de los efectos sonoros, de la construcción de los personajes. Y agrego una última cosa. En el caso del videojuego se logra también a partir de códigos. Por eso su retórica es una retórica procedural, porque incluso actuando en esos mundos, incluso pensando que tenemos márgenes de actuación en esos mundos, los límites de esa actuación provocan que nosotros, en definitiva, terminemos aceptando como reglas de juego y como reglas de movimiento, como reglas de actuación en esos mundos, las reglas que comandan esa modelización. Si comparamos el texto de Call of Duty
o Battlefield, o Medal of Honor, o cualquier otro videojuego bélico, comercial. En general, si bien tienen algunos capítulos que podríamos analizar más en detalle, no da el tiempo ahora, pero si comparamos esos juegos con el caso que vimos de This War of Mine o de September 12 u otros casos que podamos asumir, vemos cómo hay ciertos juegos que nos convencen en el mismo acto de jugar, en donde no tenemos chance de decidir si disparamos o no porque el propio juego nos obliga a disparar, y otros juegos como por ejemplo Septiembre 12 o This War of Mine, en donde lo que es puesto en duda es la propia necesidad de la guerra. Esas son algunas de las cuestiones que se pueden hacer con videojuegos para criticar el modo en el que persuaden. Se puede hacer también con cine, se puede hacer también con la literatura de la guerra. Estos textos, esta clase, la secuencia argumentativa en la cual he organizado las unidades desde esa idea general acerca de cómo hay que pensar un sistema completo semiótico para entender lo que hacen los textos, lo que terminan haciendo, el modo en el que manejan nuestras emociones, es un poco el norte crítico que me gustaría compartir con ustedes para no temer a estos textos, para asumirlos como textos complejos, para no eludirlos de nuestras planificaciones o de nuestras reflexiones. Tomar el toro por las astas implica, en este caso, asumir la complejidad de estos textos para develar lo que modelizan, para mostrar lo que no dicen, para revelar aquellas contradicciones que plantean. La guerra es un buen punto de entrada. Obviamente hay muchos otros temas para discutir. Todos estos textos participan de nuestro mundo presente y todos ellos ofrecen posibilidades de ser revelados en su complejidad.